El tema de hoy es el deber de la conciencia. Estamos tratando un asunto que raramente se trata en las iglesias. El apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, él dice así en el capítulo 13, versículo número 5, hablando de las autoridades, dice: así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, es el deber de la conciencia. No se trata solo de una punición, es nuestra conciencia que nos lleva a vivir de esa forma. Biblia en la mano, corazón abierto, agenda para registrar los momentos más importantes del mensaje en el nombre de Jesús. Señor, yo estoy firme en esta gracia. Yo tengo una confianza tremenda en Dios, inamovible, por causa de esta palabra, porque soy fruto de esta palabra. Y esta palabra precisa ser predicada, precisa ser anunciada, precisa salir de este altar como aguas de un río que van a pasar por el templo, van a pasar al este donde nace el sol, oriente. Y Dios, tú vas a hacer con que aguas muertas se vuelvan saludables. Entonces, al abrir mi boca, dame la palabra para que el evangelio de las insondables riquezas de Dios pueda ser anunciado en el nombre de Jesús, y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias. 10 horas y 30 minutos. Amados hermanos, mi familia, bendecidos de Dios, mis hijitos en la fe. Yo voy a repetir algo que dije hace 2 semanas. A mí me gusta mucho de la relación con la iglesia de padre para hijo. Me gusta mucho decir mis hijos, porque así yo los veo en la iglesia como hijos que vienen a oír al Padre Celestial a través de los labios del ángel de la iglesia. Entonces es una alegría muy grande cuando puedo verlos, ver una congregación, y muchos de los que están aquí dicen: tú eres como mi padre que no tuve, mi padre que no fue presente, y yo me pongo feliz con eso. Mis amados hermanos, sin ser un cliché, quiero hablarles de la moralidad cristiana, del padrón de vida que el creyente debe vivir. Y esa moralidad no puede ser motivada apenas por el temor del castigo, como Pablo lo dice en la palabra que leímos. No es por el temor del castigo, mas es una cuestión de conciencia. Entonces, temor y miedo no pueden caracterizar la vida de un cristiano. Yo sé que la tradición, la iglesia legalista, la iglesia judaizante, ella atemoriza, produce culpa en la vida de las personas, hace a las personas vivir un tipo de vida como cola y no como cabeza. Entonces la tradición culpa, pero no podemos vivir una vida cristiana con un padrón bíblico si es apenas por el miedo del castigo, mas tiene que ser porque nuestra conciencia tiene un deber. Lo que nosotros tenemos que en realidad temer, hermanos, es el oprobio. Las malas acciones que pueden traer algo contra Dios, contra la familia divina, contra la iglesia. El oprobio es que debe ser temido. Y no la vida moral que todos tenemos que vivir con un padrón bíblico. Entonces, acuérdense lo que el apóstol ha hablado últimamente. El creyente en Jesucristo debe ser siempre el mejor de los ciudadanos. Dígame.
Dice al respecto de mi vida y de tu vida con Dios, tenemos que ser siempre los mejores ciudadanos. ¿Saben? Yo entiendo, parece que es algo presumido, pero en realidad yo entiendo que la iglesia de Jesús es la nata de la sociedad. Las personas que fueron redimidas por la sangre de Jesús, fueron lavadas, fueron selladas por el Espíritu Santo. Son personas de un padrón de vida, de una calidad de vida irreprensible por el Cristo que vive en nosotros. Por eso tenemos que tener esa conciencia, y vengo hablando de eso ya hace 3 semanas, de que vivimos por el Espíritu Santo y nuestra vida produce responsabilidad. Yo tengo responsabilidad como pastor. Nosotros tenemos responsabilidades delante de la sociedad, siendo sal, siendo luz, dando sabor a la vida de las personas, teniendo siempre una palabra temperada con sal para aquella persona que viene a cuestionar la razón de nuestra esperanza. Entonces tenemos mucha responsabilidad, tenemos un testimonio a defender. Entonces, ¿qué es que la conciencia hace? Cuando nuestra conciencia está educada, está entrenada, ella en realidad muestra aquello es malo, entonces me desvío. Aquello es bueno, entonces soy parte. Esto es la conciencia que habla. Entonces, ¿qué es la conciencia, Apóstol Miguel Ángel? Es una facultad espiritual de nuestra alma. Es la naturaleza inteligente del alma. Es una iluminación de la conciencia divina en nosotros. Y esta conciencia divina nos muestra y nos hace entender: esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, esto es un error. Amados, esto es una iluminación de la conciencia divina en nuestras vidas. Entonces, ese deber de conciencia que Pablo habla se manifiesta mostrando un camino que nosotros debemos andar. Vean, nuestra conciencia dice: este es el camino, porque fue iluminada por el Espíritu Santo, y el Espíritu nos muestra el camino. El Espíritu nos guía. El Espíritu prueba nuestras vidas. Dios prueba nuestra vida. Cuando tenemos el deber, yo tengo como pastor el deber de conciencia. Usted tiene como oveja el deber de conciencia. Usted, marido, tiene un deber de conciencia en el trato con su esposa. Usted, esposa, tiene un deber de conciencia. Sabe, y mire, no voy a decir que todos saben lo que es bueno y lo que es malo, porque los hijos de perdición hacen el mal y es parte de la vida de ellos. No, ahora nosotros ya sabemos lo que es malo y las consecuencias de lo malo. Ahora nosotros nos volvemos con esta conciencia educada superiores a todas las otras influencias. Cuando estás entrenado, ¿se acuerdan que yo enseño acá en la iglesia que el entreno y la educación se hace por el conocimiento de la palabra? Yo no puedo llegar aquí en 5 minutos, gracias, vámonos. No, yo tengo que usar la palabra, que es útil, que disciplina, que corrige, que enseña, que educa. Entonces, esta enseñanza, esta educación, la recibe del altar de la iglesia. Entonces, nuestra conciencia pura, nuestra limpia conciencia, siempre lleva en consideración el juicio de Dios, porque cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, nuestra conciencia, en realidad, mis hijitos amados, es lo que gobierna nuestra vida. Cuando ves una persona que no tiene una buena conciencia, la vida anda como un barco sin timón, sin el leme. Va para acá, va para allá, pega en una piedra. Es una vida totalmente desorientada, fracasada, derrotada.
porque la conciencia es mala. Ahora, cuando la persona tiene una buena conciencia, sabe, yo no puedo juzgar a mis hermanos, yo no puedo murmurar contra personas, porque yo destruyo la murmuración o la murmuración me destruye a mí. Yo soy parte de un cuerpo, soy parte de una iglesia. No puedo hacer divisiones, no puedo ser un hombre rebelde, porque nuestra buena conciencia nos gobierna. Ahora quiero recordarles que existen personas con conciencia débil. 1 Corintios 8, 7 y 12. Dice, entre tanto, no hay ese conocimiento en todos. Porque algunos, por efecto de familiaridad con los ídolos, todavía comen de cosas que fueron a los ídolos sacrificadas. Y la conciencia de estos, es decir, todo adorador de un ídolo, toda persona que hace sacrificios, y uno ve en las esquinas personas haciendo sacrificios, estas personas tienen la conciencia débil. No consiguen ver que eso está equivocado. No consiguen ver que el sacrificio de un ídolo en realidad es un sacrificio al propio diablo. Solo que la persona, como tiene una conciencia débil, lo que gobierna su vida es frágil, entonces se acaba contaminando. Saben que esa experiencia es muy dolorosa en la vida de un pastor. ¿Cuántas personas a lo largo de estos 42 años pasaron por los bancos de nuestras iglesias y que nadie desconfiaba de nada, pero en un momento tenían una frágil conciencia, no eran puntuales en los cultos, no se envolvían en la oración y acabaron siendo contaminados por tener una conciencia frágil? Pero hay personas que tienen una mala conciencia. Dice Hebreos 10:22. Sí. Volvamos al versículo 12. De este modo, pecando contra los hermanos, acusándolos la débil conciencia. Entonces la conciencia débil, ella es golpeada y entonces la persona peca. Se llama un pecado doloso. ¿Qué es doloso, apóstol? Doloso es cuando tomo una actitud que yo sé las consecuencias, yo sé lo que va a pasar al frente, asumo y practico. Es una conciencia golpeada. El individuo tiene un arma, dice, si yo disparo, mato, la hiero, sé las consecuencias, va a dar comisaría, va a dar policía, pero aún así asumo el error y ¡pum! Eso es una conciencia débil. Porque la buena conciencia dice, no voy a usar esa arma porque sé las consecuencias, me va a dar cárcel, me va a dar problemas. Es una buena conciencia. La mala conciencia no se preocupa con nada. Existen personas que tienen la conciencia coautorizada. 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de los que hablan mentiras. Hay personas que son hipócritas, que hablan mentiras. ¿Saben? La mentira es un problema moral, espiritual y social. Porque cuando una persona miente, después tienes que en el día siguiente mentir sobre la mentira anterior y va siendo un ciclo, porque el padre mentira es el diablo. Yo desde el inicio de mi vida cristiana hace 46 años, siempre llevé con seriedad esa cuestión y le decía a Dios, yo no quiero ser una persona mentirosa. Yo preciso que fortalezca mi mente, mi corazón, mi conciencia, para que de mis labios no salgan mentiras. Porque cuando una persona habla mentiras, significa que es hipócrita y tiene cauterizada su propia conciencia, algunos con hierro y fuego.
Ya vio la dermatóloga, va con un grano y cauteriza con algo caliente. Y hay personas que hablan mentira como si fuera verdad, porque tienen la conciencia cauterizada, la mente cauterizada. Pero están también las mentes puras. Segunda de Timoteo 1:5. Guarda tu fe sin fingimiento, la misma que habitó en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Una fe sin fingir es fruto de ¿qué? De una buena conciencia. ¿Y la buena conciencia qué es? Es esa iluminación de Dios que nos da un senso de responsabilidad de poder decir está errado o está correcto. Si yo finjo mi fe fingida, estoy siendo una persona con mala conciencia. Pero si mi fe es sin fingimiento, es auténtica, es legítima, es fruto de oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, mi fe sin fingimiento me da una conciencia que es pura, libre de ofensas, buena conciencia, honrada conciencia. Entonces, esta es la facultad íntima que Dios nos da y que precisa de ser entrenada y educada para que reconozcas el bien o el mal. ¿Saben que existe una peculiaridad en las cuestiones comerciales? Yo de vez en cuando hago obras, hacemos las cosas normal de una familia. Precisamos colocar un vidrio. Entonces precisamos de un vidrio así. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuándo va a entregar? De aquí a 5 días. Y de aquí a 5 días no golpean la puerta. Llamo y digo, dijiste que era de aquí a 5 días. Sabe que hubo un problema. De aquí a 10 días. Pasan 10 días y las personas continúan diciendo la misma cosa. No pudo, se agujereó la rueda del camión. Son personas que no tienen una conciencia honrada. No tienen una buena conciencia, no tienen una conciencia pura, no fueron educados, no fueron entrenados. Saben, cada mensaje que escuchas te entrena, te educa, te capacita. No puedes decir, yo estaba andando muy bien, pero el diablo puso una cáscara de banana y me resbalé. Fue falta de que de una buena conciencia. Allí una cáscara de banana. ¿Quién pone la cáscara de banana? El diablo. Y si yo piso en la cáscara de banana, me voy a caer. Entonces, esa balanza, ese péndulo que está dentro nuestro, nos hace realmente ser personas buenas en esta tierra. Personas de confianza. Personas serenas. Hogares de paz. Hogares donde la voz del trueno, de la acusación, del dedo apuntando, de la violencia verbal, la violencia física no existen. La persona que está entrenada sabe, mira las consecuencias, no hagas eso, no es por ese camino, es por el otro. Por más que todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Porque a veces las personas dicen, no, pero en Brasil todos roban, yo voy a robar también. No tiene nada que ver con todo el mundo. Cuando vas a abastecer un auto, ¿cuánto dio? Dio tanto. La factura, por favor. ¿Quiere factura? ¿Cuánto? Quiero factura de lo que abasteció. Pero sabe... Esto aquí son conciencias frágiles, golpeadas. Y cuando un creyente vive así, con mala conciencia, impuro con su conciencia, sin la capacidad de discernir lo que es bueno y malo, es una tragedia anunciada. No pienses que el diablo no pelea para sacarte de la iglesia. Él lucha para sacarme de la iglesia, también contigo. Entonces, cuando tú tienes una buena conciencia, dices, ¿por qué esa hermana
me está desafiando para ir a dónde. Mi conciencia me dice, no, espera, yo tengo un pastor. Yo no tengo que andar de iglesia en iglesia, de flor en flor, como una mariposa. Yo tengo un pastor, una iglesia, una doctrina, tengo un ángel en mi vida, tengo un cuerpo. Soy parte de ese cuerpo. Uno de los padres de la iglesia, Santo Agostino, decía, la conciencia es debida a nosotros, la reputación la debemos al prójimo. Entonces, si yo tengo una buena conciencia, tengo una buena reputación. Si tengo una mala conciencia, tengo una mala reputación. No cumplo palabra, doy cheques sin fondo, prometo una cosa y hago otra. Entonces, amados, Agostino, conciencia es debida a nosotros. Reputación es el prójimo, que dice quién somos. ¿Quién dice que ¿Quién puede decir que tú eres un hermano de la iglesia mejor que tu esposo? ¿Quién puede decir mejor de tu vida hermana que tu esposo? Porque los dos están en casa y se conocen bien. Allí en casa se forma esa célula máter, esa célula principal de la sociedad, que es la familia. Precisamos entender que hay personas que tienen una mala reputación. ¿Y quién dice que es una mala reputación? Es el prójimo. Yo estoy diciendo que tenés una mala reputación porque tu conciencia no te capacita a decir no puedo mentir, no puedo hacer esa cosa errada, no puedo prometer y no cumplir, no puedo hacer un jueguito en mi vida. No. Otro pensador reformista, William Cowper, dice que la conciencia es una voz suave y calma que Dios nos hace oír en nuestras mentes. Cowper tenía razón. Es una voz suave y calma. ¿Saben cuántas personas podrían haberse evitado tantas cosas erradas si escucharan la voz que Cowper dice que es suave y calma? Pero yo creo que Laurence Stern fue quien tocó en esta herida. Él dice, quien no tiene una buena conciencia no le confía nada. Wow. Si esa persona tiene una mala conciencia, no le confía en nada, porque le vas a confiar dinero, tu vida, confiar tus negocios. Si estás confiando en una persona que tiene una mala conciencia, y le voy a decir, la mala conciencia es lo que está allí afuera. No confía en una persona que tiene mala conciencia. Él tenía razón. Entonces Pedro, en 1 Pedro 3:21, dice, el cual, figurando el bautismo, ahora también lo salva, no siendo la remoción de la inmundicia de la carne, mas la indagación de una buena conciencia para con Dios. No es el agua que me da una buena conciencia. Algunas personas dicen, yo me voy a una iglesia que bautiza en las aguas porque voy a entrar en el agua, impuro, sin gobierno, sin educación, y cuando salga de esa agua, del bautismo, el bautismo en las aguas, voy a ser una persona perfecta. Y no es verdad. Hay que tener una buena conciencia para con Dios. Miren, la vida de oración solo tiene vida de oración quien tiene una conciencia de su intimidad con Dios. Solo tiene una buena conciencia aquel que sabe que precisa de estar a los pies del Señor. Él precisa de ser fiel en la iglesia. No puede dejar de congregarse. No puede. Tiene que oír a aquel que cuida su alma. Así se vuelve una iglesia de buena conciencia, de buena reputación, buena conciencia para con Dios. Entonces vamos a pensar juntos, hijos, ¿cómo es que todo esto comenzó en la carne? Vamos a hablar un poquito de Adán.
Saben que todos nosotros tenemos un poco de conciencia de Adán, porque lo que pasó con Adán, saben que Adán estaba en un jardín, no es un chiste, no es una fábula, él estaba en un jardín y Dios aparecía en cada atardecer hablando con él y tenían comunión íntima. Él tenía una conciencia inocente. Solo conocía el bien. Pero un día, Satanás le hizo una propuesta a su mujer. Le dice, si comes este fruto, vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando comieron el fruto, descubrieron enseguida que vivían en la inocencia y ahora sabían lo que era malo. Tanto que Adán se escondió, dijo, estoy desnudo, wow, yo no veía mi desnudez, estoy desnudo. Se escondió y Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo, me escondí, estoy acá escondido, porque dejó de tener una conciencia inocente. Pasó a tener una conciencia de pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, entró una conciencia, dejó de ser una inocencia. Comenzaron a tener conciencia del pecado. Dice, mira, vas a tener que trabajar, que luchar, que sudar. A la mujer le dice, vas a tener trabajo de parto, te vas a someter a tu marido. Entonces, las consecuencias de una conciencia que hasta entonces era una inocencia. Ahora vean, hijos míos en la fe, aleluya. Cristo, al llamarnos, al justificarnos, glorificarnos, al lavarnos en su sangre, Él trajo nuevamente una inocencia a nuestra vida, porque la Biblia dice, fuimos justificados, tenemos una buena conciencia. Entonces, una cosa es la conciencia, otra cosa es la inocencia. La inocencia es un estado virginal de la mente y el corazón, de los pensamientos. Cuando ellos pecaron, dejó de ser inocencia y pasó a ser conciencia. Entonces ellos tenían consecuencias de lo que estaban haciendo y las consecuencias de eso. Entonces cuando Cristo nos da una nueva conciencia, una nueva inocencia, Él nos dio una nueva conciencia. La vieja conciencia de Adán quiere reinar sobre nuestras vidas, quiere reinar. El viejo Adán quiere ver el circo incendiarse. El enemigo intenta con dardos, con flechas. Y si yo vivo una vida destemida, sin escrúpulos, ¿qué pasa? Yo voy a dejar de tener la mente inocente, justificada y lavada para comenzar a percibir que el pecado trae consecuencias. Entonces tenemos que tener una buena conciencia. Jesús ya hizo una obra completa y Él nos dio santidad, dice 1 Corintios 1:2. Dice, la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados para ser santos. Entonces dice que nosotros recibimos una santidad que no podríamos obtenerla por nosotros mismos. Fue Dios que nos dio. El Espíritu Santo nos trajo sabiduría, santidad, santificación. Esa santidad para salvación no podríamos adquirirla, que nos hizo inocentes, que nos hizo limpios con una buena conciencia. Ahora, Él dice, llamado para ser santos. Entonces nuestro llamado, ya tenemos la santidad de Dios, ya tenemos el sello del Espíritu Santo, ya creemos en la remoción de la inmundicia de la carne. Ahora tenemos que entender que tenemos un llamado para ser santos. ¿Y cómo es que soy santo? En mi llamado. Si yo tengo una conciencia impura, deshonrada.
no podría comprender. Entonces, cuando tú tienes una buena conciencia, la iglesia enseña que la salvación es eterna, 100% salvo. Mi buena conciencia dice, amén, soy 100% salvo, totalmente salvo. Pero si yo soy golpeado en mi conciencia, salvación no, eso se pierde. Los americanos dicen, se resbaló para atrás. Porque eso puro y santo que solo el creyente tiene, el creyente auténtico, legítimo, verdadero, honesto, con Dios, obediente, amado, dice, yo creo. Dios dice que soy salvo y nadie me arrebata de su mano. Ahí sí soy golpeado en mi conciencia. Pero yo conozco a mi hermano que el diablo arrebató de la mano de Jesús. ¿Cómo es posible que el diablo va a arrebatar de la mano de Jesús si Jesús dijo, de mis manos nadie me arrebata? Pero la mala conciencia dice, no, pero yo conozco a una persona. En realidad no era de Dios. Colosenses 2:10 dice, también en Él están perfeccionados. Entonces, si Dios me perfecciona, Él perfecciona mi mente, mi corazón, mi vida. Yo no puedo vivir como un desperfeccionado, como un imperfecto. Porque dice que Él nos perfecciona. Él nos dio una santidad. Él nos dio la capacidad de poder decir no o sí. Entonces, no es el bautismo, no es hacer sacrificios, no es pagar el precio, no es seguir costumbres mosaicas. La Biblia dice, en Cristo ya estás perfeccionado. La buena conciencia dice, amén, gloria a Dios, lo recibo para mi vida. Ahora, Hebreo 10:14, continúa hablando. Porque con una única ofrenda perfeccionó para siempre a aquellos que están siendo santificados. No es que siendo santificados recibimos la capacidad de vida eterna. Ahora estamos siendo santificados para aprender a vivir como santos. Por eso estoy diciendo, no existe un pueblo mejor en la tierra que los cristianos. No existe una nata de la sociedad que no sea el cristianismo, amados. Dice que los perfeccionó para siempre. Es decir, si es para siempre, no se pierde la salvación. Si es para siempre, es para siempre. Él nos dio eterna redención, nos salvó totalmente, nos perfeccionó para siempre. Amados, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra? Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos una fe que vence, diga aleluya, mi fe vence. Miren lo que Jesús dice en Juan 10:26. Ustedes no creen, hay personas que no creen, ¿por qué? Porque no son ovejas de Jesús. Porque mis ovejas oyen mi voz. Usted está escuchando la voz del Señor. ¿Por qué? Porque es oveja. El lobo no la conoce, no la escucha, tiene cera en los oídos. No deja llegar del oído al corazón, pero nosotros no. Somos ovejas, oímos y Él nos conoce. Pastor, pero yo tengo flaqueza. Yo también tengo flaqueza. Todos tenemos flaqueza. Ahora no vamos a hacer de la flaqueza nuestra derrota. Vamos a trabajar encima de la flaqueza. Señor, soy débil en esta área. Entonces voy a trabajar. Ponga sus rodillas en el suelo. Le voy a decir una cosa. Cuando tenga una oportunidad de crear un momento de humillación delante de Dios para humillar su carne, ponga el rostro en tierra. Someta su carne. Su carne no le gusta orar, no le gusta venir a la iglesia. Mi carne también no le gusta. Pero cuando Dios me despierta, 3:30, 4:30, 5:30, no importa. Cuando Dios me despierta,
es porque mi conciencia dice, es deber de mi conciencia tener intimidad con el Padre, tener oración, tener vida de comunión con el Padre. Entonces, amados, Dios nos dio una redención, nos dio justificación. Dios nos dio una vida perdonada para siempre. Hay otro versículo. Dice, yo les doy la vida eterna. ¿Cómo pueden imaginarse que salvación se pierde? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un predicador judaizante que impone miedo porque ellos intimidan? El diablo te va a agarrar. Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida porque el demonio va a entrar. Ellos viven con la conciencia cauterizada. Hablan mentiras hipócritamente. Ellos ni saben lo que están haciendo en la vida, están cauterizados. Dice en Juan 17:22. João 17:22. Logo a seguir, bispo. Aí. Dice, yo les he transmitido la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos. Dios transmitió su gloria en nuestras vidas, para que ellos sean uno, para que la iglesia sea iglesia, la iglesia de testimonio. Ayer estaba hablando por escrito con un hermano y él me dice, estamos pidiendo oraciones a la iglesia porque las personas de la familia están mal. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo hace que no vienen a la iglesia? Fuimos 25 años de la iglesia, ahora estamos con mucho miedo de Praza Seca. La iglesia ya quedó complicada. Le dije, yo paso 42 años ahí, nunca tuve complicación. Ahora fuimos a vivir un poco más lejos. Sí, pero sirvió 25 años y ahora no sirve. Y no dijeron chao. No dijeron, estamos miedo con Praza Seca, vamos por otro lugar. Nada, silencio. Amados, para que sean uno. Yo les he dicho esto aquí. Cada persona que sale de este ministerio es un cuchillo en mi corazón. Yo sufro. En el inicio intentaba asegurarme con eso, pero sufro mucho. Porque yo sé el nivel espiritual que esta iglesia tiene y sé del nivel espiritual de muchos lugares que muchas personas van para allí. Pésimo. Entonces cuando una persona dice estoy cambiando la gracia de Dios por un plato de lentejas, wow, Dios mío. Estoy cambiando mi primogenitura por un plato de lentejas. Entonces yo le transmití la gloria. Qué cristianismo precioso estamos viviendo en esta iglesia, amados. Primera de Juan 3:2 dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se manifestó lo que habemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Amado, ahora ya somos hijos, pero todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Es precioso. El cristianismo es una bendición de Dios. El cristianismo, amados, es la verdad que liberta. Entonces la iglesia tiene esta función de enseñar, de conducir, de entrenar, de educar, de instruir, para que la persona viva el cristianismo. Porque no se vive el cristianismo haciendo corriente de oración, sacrificando y no durmiendo y no comiendo. Eso es religión, eso hace mal. Como dice alguien, eso es una traba en la vida. Una buena conciencia va a decir, no, yo creo. Creo en la garantía de salvación. Creo que nadie me saca de las manos de Dios. Creo que si está en la Biblia, yo lo creo.
Entonces, amado, tenemos una buena conciencia delante de Dios. Esta iglesia no se avergüenza de decir, yo me veo como Dios me ve. Él nos ve limpios, sin arrugas, sin manchas, sin defecto, lavados en la sangre de Jesús. El precio de la redención fue pago. Él ya echó nuestros pecados en las profundidades del mar. Él dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, y de sus iniquidades nunca más recordaré, nunca más de modo alguno las recordaré. Entonces, si Dios dice que de ningún modo se recordará de nuestras iniquidades, ¿por qué la iglesia tiene que estar diciendo pecador, pecador, pecador? Si Dios dice, Dios, no me acuerdo nada de tu pasado, pasó. Está en Cristo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es que todo se hizo nuevo. De sus iniquidades, dice Dios, yo nunca más me recordaré. Dice eso en Hebreos 10:17. De ningún modo, dice, de ningún modo me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades para siempre, porque Él te perdonó para siempre, Él te ungió para siempre, Él te hizo hijo para siempre, Él te hizo suyo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, tienes que entender, y preciso explicar eso, porque estamos en las redes, estamos en vivo, estamos llegando a muchos lugares. La teología actual está enferma. Y consecuentemente la llamada Iglesia de Jesús está enferma. ¿Qué el diablo hizo? Él trastornó y transformó tanto la teología que hoy el mensaje fuerte de la iglesia es el pecado, es el infierno, es el diablo. Sacó el diablo, tiró el infierno, sacó el pecado, cerró la iglesia. Es verdad. La teología, yo cuando veo personas que dicen tenemos que perfeccionar la Biblia, es un libro muy antiguo. Hay personas que tienen una ideología de género contraria a lo que Dios estableció, que no tiene nada que ver. Ellas dicen, no hizo solamente Dios a Adán y Eva, hizo toda especie de amor. ¿Hizo a Adán y Eva o no hizo a Adán y Eva? Sí, no. Entonces, si Él, otra cosa diferente, Él hizo a Adán y Eva. Nuestra conciencia tiene que decir, yo tengo que creer en lo que dice la Biblia. Yo les digo que hay personas que son especializadas en golpear conciencias. Gracias a Dios soy más que vencedor. ¿Vos? Ja. Es porque ellos no te conocen. Ustedes saben, cuando la persona no está entrenada, ella es golpeada. Y les voy a decir, miren lo que le voy a decir como padre espiritual. No le den a otras personas el poder de enfermar sus vidas. No le dé poder a nadie para enfermar su vida. No le dé poder a nadie que tenga la capacidad de enfermar su vida. No le dé ese poder a nadie. Entonces, si la persona tiene capacidad de lastimarlo, es porque esa persona tiene mala conciencia. Y yo le voy a decir, cuando me refiero en esta página, no le dé a otra persona el poder de enfermar su vida, muchos predicadores de la ley enferman al pueblo de Dios. Le voy a decir más. Existen hoy líderes en el Brasil y en el mundo que son un peligro.
porque ellos tienen mala conciencia, tienen una conciencia de pecado. Ellos predican con una conciencia adámica de pecado. Esto produce inseguridad en el pueblo, genera malicia, genera muerte. Amas, el prepador dice que tenés que ayunar. Miren, en el libro de Isaías dice que el verdadero ayuno no tiene nada que ver con comida. Es el desamarrar, el liberar la vida de las personas. No tiene nada que ver con no tener que comer, no poder comer. El ayuno que es recibido por Dios es una ofrenda, un sacrificio aceptable, es un sacrificio apacible y no algo hecho por miedo. Si no ayuno el diablo me agarra, si no ayuno no voy a tener éxito. Tengo que ayunar para buscar poder. Al final, ¿Jesús dio o no dio poder? Pero yo empecé a buscar un poco más. Eso no es bueno para la vida, genera una inseguridad. Hay personas que ayunan por miedo. El verdadero ayuno es desamarrar, desatar las vidas, desatar tu propia vida. Ese es el verdadero ayuno agradable a Dios. Entonces, cuando escuchas a una persona decir, Dios echa al creyente al infierno, Dios borra el nombre del libro de la vida, Dios entrega vidas al diablo. Ustedes ven las historias más negativas posibles. Entonces, amados, miren, le voy a decir, hay alguien que está escuchando y precisa oírme como autoridad espiritual. No robe ovejas de otras iglesias. No robe, no predique donde Cristo ya fue predicado. ¿Saben que hay ministerios que cuando una persona va de otra iglesia para allí, el líder le exige, ahora tenés que sacar 10 personas de la iglesia donde viniste, convencelas, como tú saliste y hay muchas quejas, lleva 10 personas más. Amados, le voy a decir una cosa. Primera de Timoteo 1:18. Daqui a pouco estou eu pecando aqui. Deixa para lá. Ya pasó. Vamos lá. Primera de Timoteo 1:18. Este es el deber que te encargo, hijo Timoteo, según las profecías que anticipadamente fuiste objeto. Combate, firmado en las palabras proféticas. Un buen combate. Y en el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Mantener la fe y la buena conciencia, una fe sin fingir. Porque algunos, y eso vamos a estudiar el miércoles, algunos, habiendo rechazado la buena conciencia, no estaban educados, no estaban entrenados. ¿Cuál fue la tragedia? Naufragaron en la fe. Naufragaron en la fe. Dice el versículo 20. De entre esos se encuentran Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que sean castigados. Ellos no perdieron la salvación. El castigo fue en la carne, a fin de que no blasfemen más. Es decir, andaban con Pablo, un hombre llamado Alejandro y otro llamado Himeneo, que comenzaron a blasfemar, a hablar cosas de la ley, comenzaron a traer una mala conciencia al pueblo. ¿Qué pasó con ellos? Naufragaron en la fe. Entonces, la vida espiritual es una vida muy importante. No es casualidad que Jesús dijera que el primer lugar debemos colocar al reino de Dios y su justicia. Entonces yo estoy aquí como pastor. Yo voy al shopping y soy pastor. Voy al puesto de gasolina, soy pastor. Esta mañana fui a abastecer el auto y el muchacho me conocía, me dice, apóstol. Abastecí, salí, vine y me dijo, ¿puedo orar por mi hermana, apóstol? Yo le dije, vamos a orar ahora.
¿Cuál es el nombre de su Qual é o nome hermana? da sua irmã? Aparecida. Aparecida. É agora. Em Ahora, nome de Jesus. en el nombre de Jesús, Amado, yo no podía eu não estar ahí podia estar ali fingiendo. fingindo. Cuando Él me Quando dice ele me disse apóstol, apóstolo, gloria a Dios, me glória vio a como Deus, ele me apóstol. viu como apóstolo. Então, Amados, es nuestra amado, vida é que a está en nossa juego. vida que está em jogo. Romanos 5, 1 y Romanos 2 5, 1 dice e 2, así. ele diz assim: Justificados pues mediante la Justificados, pois, fe, mediante a fé, tenemos paz con nós Dios. temos Diga, paz tengo com paz Deus. con Diga, eu Dios. tenho paz com Deus. Quien tiene Quem buena tem boa conciencia tiene consciência paz tem con Dios. paz com Deus. Y la paz vem viene por por medio de do nuestro nosso Señor Jesus Jesucristo. Versículo Versículo número número 2. 2. Por intermedio Por de intermédio quien de quem? obtuvimos Jesus. Obtivemos igualmente igualmente acceso por la acesso pela fe fé a esta a gracia esta graça, en la cual na estamos qual nós firmes estamos firmes. y nos E gloriamos en la gloriamos na esperanza de la esperança gloria da de glória Dios. de Deus. Entonces Ele tenemos diz, nós paz temos paz con com Dios. Eu não Yo posso no ter puedo uma tener una consciência conciencia golpeada, golpeada, mala, impura, má, impura, porque entonces, porque amados, então, no estoy amado, eu não viviendo estou vivendo como Dios quiere que como viva, Deus quer como que la eu Biblia viva, como a enseña. Bíblia La ensina. Biblia A Bíblia enseña a vivir ensina en a todas viver las áreas de la em vida. todas as áreas da vida. Yo puedo Eu posso te mentir, tú mentir, puedes você pode me mentirme, pero mentir, mas nadie ninguém puede pode mentirle a mentir Dios. Essa é que é a verdade. Esa es la realidad. Entonces, Então, tenemos paz temos con paz Dios, com estamos Deus, firmes. firmes. Es decir, Ou esta seja, paz essa paz es el resultado de una resultado buena de uma conciencia boa que Cristo nos consciência dio, que Cristo una deu, iluminación en nuestra na alma, nossa alma, una capacidad. Eu há pouco eu falei Hace até poco hablé de un instinto uma coisa que está lá que está ahí dentro e diz, adentro y me dice Miguel Ángelo. No, Não. Miguel Ángelo, sí. Miguel Ângelo, sim. ¿Sabe? Eso es tan importante, Isso é tão si no la importante, persona senão a pessoa naufraga en la fe. naufraga na fé. Y yo hoy E al hoje, terminar ao este terminar esta mensaje, mensagem, digo, le agora digo, eu sei yo sé por que que o por qué el inimigo enemigo odia odia tanto nuestro ministerio. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque este Porque ministerio este ministerio levanta al levanta cansado. o cansado. Este ministerio Este ministério libera a los liberta oprimidos. os oprimidos. En este ministerio el pobre prospera. El enfermo es O curado. doente é curado. Usted tiene Você tem seguridad segurança, porque você se mergulhou sumergió en nas las aguas profundas profundas e y vivas de Dios. Tiene Você fe, tem buena fé, boa conciencia, consciência, es un você é espíritu con espírito com Cristo. Cristo. Entonces cuando Quando comenzás você a começa a entender esta essa identidad, identidade, ui, o el diabo diablo tem tiene un asco asco comigo, é conmigo, una coisa cosa horrível. horrible. Porque usted que me acompaña hace muchos años, yo no cambio, no pongo un pie aquí y otro allí. Yo no miro ni a derecha ni a izquierda. Ando en rectitud para que nuestro ministerio nunca sea acusado de nada, para que el mundo no hable mal de la iglesia de Jesús, para que no haya nadie entre nosotros que dé un mal testimonio y después digan la iglesia. No, no fue la iglesia, fue esa persona. Y ponen todos en la misma bolsa. Entonces, amados, este ministerio me entrenó porque empezó conmigo para tener una buena conciencia. No podemos aceitar la impura y mala conciencia. Debemos ser sí, sí, no, no. Si diste la palabra, cumplila. Cuando estábamos cerrando el año pasado el contrato de la televisión, el gerente de la televisión me dijo, mira, vamos a retener el precio porque ustedes pagan. No le podemos cobrar más caro a otra persona porque no va a pagar. Entonces tenemos fama de buenos pagadores. Los impuestos con el gobierno todo en día.
Y E usted no você debe não deve aceitar aceitar quando as pessoas, mas pastor, cuando la todo persona igual. dice, Não é ah, nada pero igual. todos son Ninguém é iguales. igual a No, ninguém. no son todos iguales. Cada um Nadie tem es um igual a dever de nadie. consciência. Eu Yo tenho tengo un deber de um dever de conciencia consciência altísimo, fortíssimo, amados. amado. Entonces termino con Então eu Romanos termino com Romanos 8:37. 8:37 a 39. Aleluia. Aleluya. Ui, eu tenho Estoy sentido desde o sintiendo início desde da el inicio del mensagem mensaje o el Espírito Espíritu se mover aqui, moviéndose. amado. Estamos preparando vidas. Hoje você vai Después vas a transmitir aos transmitir a seus tus filhos, hijos, aos a seus tus netos. nietos. Você tem o Usted tiene el exemplo ejemplo aquí de la familia, os filhos do apóstol, apóstolo na obra de Deus, los os filhos hijos en la obra de Dios, Agora los já estamos nietos en la netos. obra de Dios. Hoy mi Hoje nieto o meu Rafael neto Rafael fue a dar clase aula en nos los adolescentes. Preparó el mensaje, preparou a mensagem, escribió. escreveu, ele diz, Me dice, abuelo, mi pô, voz mas a no es minha buena. voz não é boa, é porque está Le na dije, adolescente. no, vas filho, y você vai hablas. lá e fala. Então, Ya pasó el já nieto. passou o neto. Daqui a pouco Después, eles cuando casam, ellos vai se passar casen, os va a pasar a los bisnetos. bisnietos. Porque Porque una buena uma palabra boa palavra influencia a influencia 7 7 personas. Una mala Uma má palabra palavra influencia influencia a 13 13 personas. Então vamos lembrar o que diz. Entonces vamos a recordar lo que dice el pensador. Si la persona no tiene una buena conciencia, no le confíes nada. Cuando llega una persona queriendo hacer una sociedad contigo, vas a ver si adultera, fuma, y después viene a decir que es buena gente. No te asocies a nadie que no sea de Dios, amado. Nadie. Me recuerdo con dolor de un hermano que amaba mucho. Tal vez lo ame todavía porque hace mucho que no lo veo. Un día entró a mi oficina y me dijo, apóstol, voy a hacer una sociedad con una persona de otro país. Yo voy a invertir $50,000 y él prometió hacer esto y aquello. Yo le dije, amado, esa persona es de Dios. No, pero es mejor de los que no son de Dios. No, no puede ser. Teme a Dios, es diezmita, canta en la iglesia. Ese hombre levanta las manos para Dios. Ese hombre es humilde delante del Señor. Ese hombre se postra delante de Dios. Trata bien a la esposa de él, a los hijos. Tiene una buena conciencia y una buena palabra pública. Él dijo, no, todo eso no sé. Entonces no hagas la sociedad. Salió de mi oficina y hizo la sociedad. Se pasaron 2 meses y volvió, fue la última vez que vino. Me dijo, apóstol, usted tenía razón. El hombre me hizo una trampa, perdí $50,000 y se llevó todas las computadoras de la empresa, ni sé dónde están. Claro que no le iba a decir, bien hecho, te avisé. No se lo iba a decir. Pero tuve ganas de decir, bien hecho, yo te avisé. ¿Saben qué? Dios avisa. Ah, si yo no tuviera una buena conciencia, le hubiera dicho, bien hecho. Entonces, en resumen, en conclusión, cada día, la Biblia dice, de gloria en gloria. Y vean, yo no estoy aquí a los gritos, con la garganta hinchada y las venas saltando. Y le estoy aquí hablando con serenidad, se llama entrenamiento, inspiración, educación. Dice la Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es más que vencedor? Diga amén. ¿Quién es derrotado? Diga amén.
¿Quién es vencedor? Diga amén. Diga amém. ¿Quién es derrotado, Quem é fracasado, derrotado, humillado? Diga fracassado, amén. humilhado, diga amém. Ah, Ah, ahora sí. agora sim. Versículo Versículo 38. 38 dice: Eu estou Estoy bem certo, diga eu convencido também, que ni la nem a muerte, morte, ni la vida, nem a ni vida, los ángeles, nem os ni los anjos, principados, nem os ni las cosas principados, del nem presente, as ni coisas del do porvenir, presente, ni los nem do porvir, poderes, nem poderes, ni las alturas, nem ni las altura, nem profundidades, profundidade, ni cualquier nem otra qualquer outra cosa criatura, e inclua os creada, pregadores da lei legalista judaizante, incluye a los predicadores poderá legalistas, separar-nos do podrá amor separarnos de del amor Deus de que Dios que está está en em Cristo Cristo Jesús nuestro Jesus, Señor. nosso Senhor. ¿Qué O te que puede que te separar pode de Dios, separar de amado? Deus, amado? Nada. ¿La muerte A puede? morte No. pode? Não. El hambre, A la fome, a desnudez, la nudez, a espada, espada no. pode? Não. Criaturas, no. Criaturas Altura, podem? profundidad, Altura, no. profundidade. Diga Diga, nada nada me puede me pode separar separar del amor de do Dios que está amor en de Cristo Deus que Jesús. está em Cristo Jesus. Nada me puede Nada me pode separar del amor de do Dios amor que de está en Deus que Cristo está em Cristo Jesús. Jesus. Nada. Nada. Entonces, Então, recibió recebeu este esse alimento, alimento, pleno pleno conocimiento de la verdad, conhecimento da verdade, las insondables riquezas de Cristo. Esto es Isso aqui é cristianismo, esto es cristianismo, isso aqui é mensaje. mensagem. Isto é o Este es el Espírito Espíritu que está aquí falando, hablando. mas não tem nenhuma Yo no tengo la capacidade capacidad de escribir tanta coisa tantas que eu cosas que escribí Se não aquí si no fosse fuera Deus, Dios. Yo soy Eu polvo, sou pó, yo soy barro. eu sou barro. Aliás, Es nós más, somos nosotros somos barro, barro, vasos de barro. Agora, termino dizendo, Ahora termino excelência diciendo do la poder. excelencia del poder. Nós Tenemos una temos excelencia de poder, excelência do amados. poder, amado. Esa Essa excelencia de poder excelência do poder nos nos educa educa nuestra a nossa conciencia. consciência. Y termino diciendo, Termino dizendo, había havia cosas no en el antes do pasado cristianismo eu fazia que dizia, não estou nem aí. Quando fui salvo, cuando fui salvo, me di cuenta que había cosas que tenía que dejar. O soy salvo, cristiano o não no sou soy salvo. cristiano. Então, coisas que nós não... Era bobagem. Lamenta aí, diz que o papai não está. Faz uma nota aí errada. Cosas que estaban sabe, qualquer coisa, equivocadas. mente, promete e não cumpre. No passado, En el pasado sabe como é que Paulo chamou? Tempo de quê? era lo que la Biblia dice, Dios no tiempo de le ve en conto ignorancia tiempo. que Dios no lleva en cuenta. Pero hoy Mas hoje, somos un testimonio para esta nación, amados. Somos nuevas Somos criaturas novas en Cristo criaturas em Jesús. Cristo Jesus. Tenemos una palabra para nuestra nossa sociedad, sociedade, amados. amado. Tenemos una Temos uma palabra que palavra puede que cambiar pode este mudar país. este país. El mensaje de la Mensagem gracia da de graça Dios Deus é o es el único único evangelho, evangelio, não no existe existe otro. Pai, Padre, Padre amado y Pai bendito. amado e bendito. Mira, Padre, Olha, Pai, tu me viste tirar do meu tú me viste alforje sacar sementes, de mi alforja las semillas y lancei las no eché en el coração corazón do de tu povo. pueblo, en el Coração dos corazón eleitos, de los que é de elegidos que terra son buena boa. tierra. Y ahora E ya agora está ela já germinando, está Padre. germinando, Pai. Ya está Já germinando. está germinando. Para gloria Para a del Señor glória do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y que haya Que frutos, haja Padre. frutos, Pai. Haya Haja señales de sinais Dios. Deus, haja Haya misterios mistérios revelados. revelados. Haya transformación transformação de situaciones. situações, en el nombre de em nome Jesucristo. de Jesus Cristo. Y la iglesia del E a Señor igreja diga do Senhor amén. diga, Amén y amén. amém e amém. Y a su nombre, Para a irmã do Equador, a su nombre toda la gloria. Que Dios sea alabado. Deus seja louvado. Quiero Deixa eu explicarles só una lhe cosa explicar uma coisinha rápida.
Vamos en un momento a ofrecer los elementos. Es un kit que tiene el pan y el jugo de uva. Entonces puede agarrar primero el pan y después la copa. Si quiere llevar la copa después para su casa, puede llevarla porque es descartable. Entonces, si no quiere llevarla, puede dejarla en el banco. Los pastores no precisan salir a recoger. Hija, ven aquí arriba al lado de su padre. Van para la capilla. Ah, está bien. Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo cambió mi vida. Es la luz que ilumina mi ser. Sí, Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo mudou meu viver. É a luz ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu Todo ahora es diferente. Tú hablas con nosotros. Tenemos una nueva conciencia, una buena conciencia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ya fueron distribuidos los elementos, muy bien. Todos recibieron el kit. Los hermanos que están en la capilla recibieron. Obispo, fíjese si todos ya recibieron en la capilla, en el área social. Estamos siguiendo las reglas sanitarias, por eso tenemos la iglesia distribuida en 3 lugares diferentes. Y precisamos que este momento sea un momento de bendición. La Biblia dice, examínese el hombre a sí mismo y vea si está en paz. Acuérdese que la cena no es un termómetro para ver quién toma y quién no toma, quién está en pecado, quién no está. Esta iglesia no tiene esa mala conciencia.
Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vivimos la pureza del Evangelio. Tenemos ojos espirituales iluminados. Por eso podemos participar de este momento con el corazón, con la mente, con el alma. Aleluya. Aquella noche en que Jesús fue traicionado, reunido con sus apóstoles, sus 12 apóstoles, Él agarró el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. El profeta Isaías dice que Él llevó sobre sí el castigo, el dolor, la maldición, la enfermedad, el dolor. Y por la llaga de su cuerpo ya fuimos curados. Ya. El milagro ya sucedió, amados. El milagro ya sucedió. Gloria a Dios. Yo bendigo el pan que tenemos en mano y con una buena conciencia, una conciencia pura. Ahora tenemos acceso a algo sobrenatural. Al poder, Padre, de tu cuerpo y de tus llagas. Recordamos esto en el nombre de Jesús. Y ahora con fe, comamos todos hasta que Él venga. Este es el cuerpo de Cristo. El Espíritu dice a la iglesia, para que la iglesia crea que en este momento personas fueron curadas milagrosamente, diagnósticos médicos fueron cambiados hoy, en este momento. Lo sobrenatural de Dios está sucediendo en tu vida. Señor, tú eres el Todopoderoso. De igual modo, el Señor, tomando la copa en su mano, dijo: esta copa es el cáliz de la nueva alianza. No es más la vieja alianza. No es más Moisés. No son más costumbres. No son más sacrificios, abluciones, bautismos. La obra de Él es perfecta, es completa. Esta sangre nos hizo más blancos que la nieve. Nos justificó, nos lavó. Somos nuevas criaturas.
E Y Él pediu pidió que que nós nos lembrássemos recordáramos isso. de eso. Hay personas que se olvidan. Nós precisamos Nosotros lembrar precisamos recordar de deste esta copa de la nueva cálice da alianza. nova aliança, Pai. Por eso Por yo isso eu bendigo las abençoo os copas cálices, Pai. en el nombre Em de nome de Jesucristo. Jesus Cristo. E Y digo, digo, bebamos bebamos todos todos hasta que Él vuelva. até que Ele volte, Pai. Está bem? Vamos a ponernos de Vamos pie. ficar de pé. Pode deixar no banco aí na frente. Pueden dejar Recolher. las copas en los bancos que después los recogeremos. Levante sus manos al cielo. Vamos para o céu. Digno de alabanza. Vamos levantar as mãos, toda a igreja adorando. Digno, digno de amor, meu Senhor, aleluia. Aleluya, mi Señor. Aleluia, aleluia, Aleluya. aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Ainda temos novo cântico. Tenemos un nuevo cántico de alabanza al Padre. Procuras Tú buscas los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, oh Dios. Tú los encontraste en este santo lugar. Digno, 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 digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. És digno. Dígale Você ama o Senhor, diga que le ama. Dígale, Señor, te amo, te te alabo, louvo, te bendigo. bendigo. Para siempre te Para adoro. sempre te adoro, Pai. Amén. Nuestro obispo Nosso va a dar bispo la vai bendición a bênção final. Gloria a Jesús. Glória a Jesus. Levante con gratitud. Com gratidão. Você que tem a Usted que tiene la mente, la conciencia pura, consciência de la mente de Cristo. Cristo. Obrigada, Senhor, Gracias, por Señor, por esta abençoada, mañana Senhor. bendecida. Obrigada, Gracias Senhor, porque empezamos iniciamos este esse quinto mes del do año ano de 2021 para ser sermos vencedores, vencedores, Pai. para recibir recebermos salud todos los saúde días, todos os dias, provisión, provisão, Senhor, casas llenas de todo lo que es bom, bueno, Senhor. porque servimos a un Dios que es verdadero, que verdadeiro, promete y cumple. cumpre, Pai. Señor, pon põe ahora teus anjos a nos tus guardar, ángeles a para todos, guardarnos, nossos a todos familiares, nosotros, Senhor, a nuestros nossos familiares, lugares nuestros onde lugares de trabalhamos, trabajo. Pai. Põe, Pon Senhor, tus teus ángeles anjos nos livrando dos inimigos librándonos a nuestros visíveis e enemigos invisíveis, visibles e Senhor, invisibles, porque nós sabemos que tú Senhor, cuidas de tu nosotros. cuidas de nós. Usted que precisa Você de que un precisa milagro, de tome pose, porque Dios se lo está entregando en sus manos. Gracia y paz, un mes bendecido en el nombre de Jesús.